Buenas tardes, estimada comunidad. Continuando con esta segunda ponencia, tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Miluska Gutiérrez Vega, quien disertará el tema de alternativas de financiamiento. La doctora Gutiérrez es asociada principal del área mercantil del estudio Garrigues y es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Bancario por la misma Casa de Estudios. Es especialista en asesoría empresarial, transacciones financieras y corporativas, financiamiento de proyectos, mercado de capitales, así como asesoría regulatoria, financiera y de mercado de capitales. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación de participar en este curso. Gracias a los asistentes por gastar una tarde de su jueves en asistir o atender a este curso. Básicamente me han encargado que converse con ustedes sobre el tema de alternativas de financiamiento. De forma general, y como seguramente saben, las modalidades o las estructuras de financiamiento que se utilizan actualmente son diversas. Entonces vamos a tratar de sacarle provecho a esta presentación y vamos a dividir la presentación en dos grandes grupos de alternativas de financiamiento. La primera parte vamos a ver rápidamente la que es más utilizada en el mercado local, que es el contrato de préstamo bilateral, y vamos a comentar brevemente también sobre los contratos de préstamos sindicados. Y en la segunda parte de la presentación vamos a analizar también el acceso a financiamiento a través del mercado de capitales. Vamos a comentar brevemente en qué consiste un proceso de oferta, y finalmente les voy a comentar una estructura que está siendo utilizada con mayor frecuencia en los últimos meses en el mercado local. ¿Okay? Para comenzar, tengo solo un par de preguntas que me gustaría intercambiar utilizando la plataforma de Slido. Entonces, si es que pueden escanear y tener listo este código y el número, para cuando les haga la pregunta, se los agradecería mucho. ¿Ok? Perfecto. Voy a dejarles un ratito más para que lo vean, o copien el número y lo tengan listo para cuando hagamos las preguntas, que deben ser en un par de slides siguientes. Okay. Quiero hacer una breve, muy chiquita introducción respecto de operaciones financieras. Aquí básicamente, cuando hablamos de financiamiento, hablamos de planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? Es tener una estructura de fondeo de la empresa a efectos de ver qué es lo que necesita para seguir desarrollando su objeto social, para desarrollar su plan de inversiones, para seguir desarrollando su expansión o crecimiento en el mercado local, en el mercado internacional o donde sea. La idea es que esto sea adecuadamente planificado, valga la redundancia, y que la empresa tenga claro de dónde va a obtener los recursos o los fondos para poder alcanzar estas metas que se está planteando. ¿Okay? Obviamente esto va ligado a un tema de adopción de decisiones de inversión, es decir, las empresas no solamente buscan expandirse, sino que además buscan adoptar decisiones de inversión que les permitan a ellos seguir creciendo y por ende tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, acá las preguntas claves son en qué invierto, cómo invierto, qué necesito para invertir, cuánta plata tengo para invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente lo han visto y en función al sector en el que se desenvuelve la empresa, en función tal vez al país o a la competencia que tenga la empresa, los desarrollos de proyectos son variados y pueden ir desde temas de infraestructura, y tienen los típicos estructuras de financiamiento de Project Finance para financiar el desarrollo de una concesión, etcétera, etcétera. Pueden ir por el tema, por ejemplo, de fintech, que ahora está muy de moda, que ahora lo vamos a comentar brevemente también, o las empresas en general que ya están en un estadio de maduración lo suficientemente avanzado, en donde básicamente requieren acceso a financiamiento para seguir manteniendo una estructura de costos que les permita cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de proyectos. Ahora, vamos a la parte del acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué requiero financiamiento? El financiamiento básicamente lo requiero para desarrollar o hacer viable un proyecto que tiene la empresa. Hace un momento les ponía el típico ejemplo en Project Finance, donde quiero financiar el desarrollo, la operación de una concesión,
Pero hay proyectos más, no quiero decir chicos, pero diferentes, ¿no? Por ejemplo, las empresas que están en el sector de inmobiliario, que construyen edificios, construyen oficinas prime, requieren financiamiento. Las que quieren expandir los malls, las empresas que quieren hacer proyectos al sur, las empresas que están involucradas en concesiones eléctricas, o sea, las empresas industriales, por ejemplo, que quieren financiar la adquisición de una nueva planta industrial y temas similares. Entonces, el desarrollo de proyectos es totalmente diverso. Ahora, el acceso a financiamiento no solamente es tener el financiamiento, sino es buscar u obtener las mejores condiciones posibles para ese financiamiento. Y acá les pongo un ejemplo que de repente lo vamos a desarrollar más adelante. Las fintechs son un caso bien interesante, porque seguramente como lo van a ver en este curso con alguno de los otros excelentes expositores que tienen, las fintechs se financian inicialmente con capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? Es el capital que recogen de los inversionistas que creen en el proyecto. ¿Ok? Usualmente este capital semilla se financia a cambio de participación directa, es decir, acciones en el capital de estas fintech. Y luego cuando las fintech van avanzando, van accediendo a mecanismos de financiamiento un poco más tradicionales, préstamos bancarios, operaciones de mercado de capitales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como es lo lógico, y acá vemos una relación interesante de riesgo-costo de financiamiento, mientras más riesgosa es una empresa o mientras más inicial se encuentre la etapa de crecimiento o desarrollo de la empresa, el financiamiento al que tiene acceso es más caro. Es diferente financiar a Miluz Kazak que financiar a un Alicorp, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Alicorp evidentemente tiene un track record, tiene flujos, tiene una consolidación en el mercado. En cambio, una empresa que recién empieza, evidentemente es mucho más riesgosa porque no se tiene un detalle de los flujos o del histórico de los flujos que ha generado. Entonces, esto es bien importante para que lo tengan en cuenta cuando evalúen alternativas de financiamiento. Evidentemente, los abogados no hacemos esto, lo hace la parte financiera, pero desde el punto de vista legal hay varias consideraciones que tomar en cuenta cuando se opte por una o por otra alternativa. ¿Okay? Entonces, siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Optar por capital u optar por deuda? ¿Cómo financio mi empresa? ¿Emitiendo nuevas acciones o emitiendo deuda? Ustedes, si en ustedes recayera la decisión de financiar la empresa el día de hoy, ¿por qué lo harían? ¿Por capital o por deuda? Y ahí les voy a poner brevemente una de las primeras preguntas para que utilicen en el slide, por favor. Me avisan cuando ya lo puedan ver. Está súper variado. Capital, y ahora otra vez tal. Tenemos algunas participaciones adicionales que son muy poquitos los que están participando aún. Vale, un minutito más para que puedan votar. No sean tímidos, voten, no hay acá respuesta correcta, no se les va a tomar un examen por si acaso al final, solamente quiero saber por qué alternativa optarían ustedes, ¿no? Que va capital adelante. Ok, ¿alguien de las personas que ha votado por capital quisiera decir la razón de por qué optó por capital? Y lo mismo con las personas que optaron por deuda. Perdón, Braulio, creo que tienes una pregunta ahí sobre, les pasé un código de QR y el numerito, se los voy a pasar en el chat también para que lo tengan en todo caso. Entren a la aplicación Slido y ahí les van a pedir un código, pueden ingresar el que les voy a pasar ahorita. No.
Gracias, Isabel. Ok. Ernesto Espinosa, tal vez quisieras comentar por qué optaste por deuda, y de repente, René, puedes comentar por qué optaste por capital. Si quieren comentar, si no... ¿Cómo está? Buenas noches. Por deuda, en mi opinión, por el sentido de usar aquellos, aquellos montos que están, bueno, de repente están castigados en las cuentas y me pueda servir bueno, es decir, no solamente los castigados, hay también deudas que están pendientes que me puedan servir como para financiarme independientemente de una evaluación de la estimación de los montos, ¿no? De recuperación. Pero me puede servir como un intercambio de aquellas, es decir, como unos títulos de valores. Le remito, le entrego a mis deudas para financiar para un tema de repente de liquidez que necesito, y lo utilizo eso a cambio, lo cual me permitiría despojarme de alguna forma también de aquellos montos que tengo pendientes, ¿no? De cobrar, ¿no? Pero sí me sería más factible que arriesgar capital que directamente ya estimado, ¿no? A diferencia del otro. Ok, y René, ¿quieres comentar algo de capital? Sí, sí, yo escribí capital en el chat. Buenas noches. Sí, Sí. yo pienso que trabajar tipo haciendo una comparación, trabajar con deudas o con, bueno, en bienes raíces muchos hacen con capital de otras personas, hacen un pozo y hacen las inversiones. Pero en ese caso trabajan con capital justamente de otras personas y es una deuda en realidad. Estoy asumiendo deuda al inicio del financiamiento de una obra o de un proyecto. Mientras tanto, si yo tengo capital, ya es un capital disponible, un efectivo disponible, de modo que ya puedo pensar en hacer crecer este capital directamente, ya es disponible, y no me estoy endeudando para pensar primero en deudas, luego generar utilidades de ser posible así. Por ahí yo voy con capital. Ok, muchas gracias, René. Y por ahí también vi que Carmen comentaba algo en temas de plazos y de acceso, que es mucho más factible ir por deuda o por capital. Acá les digo algo, y finalmente la votación quedó 50-50. Acá no hay una respuesta correcta, y nunca la va a haber. No hay una forma exacta en donde a ti te digan tienes que ir siempre por capital, tienes que ir siempre por deuda. Hay diversos factores que se tienen que analizar cuando se opte por una u otra alternativa. Hay empresas que han sido muy exitosas, en donde lo primero que han hecho es emitir capital, emitir acciones, en donde los accionistas son las personas naturales, que han comprado valores en el mercado de valores y se han vuelto accionistas de esa empresa, y luego se han financiado a través del sistema bancario tradicional. Y también ha ocurrido a la inversa, empresas que han empezado financiándose a través del del sistema financiero, del sistema bancario tradicional, y luego han salido a la bolsa haciendo esto como un hito importante para la empresa, y no solamente a la bolsa de valores de Lima, sino a las bolsas extranjeras. Caso Credit Corp, caso Intercorp también, que yo sé que son los grupos más grandes del Perú, pero que ya listan sus valores en una bolsa tan importante como es la bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá la idea que quiero que se lleven es, nunca hay una respuesta correcta. El capital y la deuda, como vamos a ver más adelante, cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus pros y sus contras. Para optar por uno o por otro, se tienen que evaluar diversos factores, como por ejemplo, monto, qué tanto estoy dispuesto a perder el control de la empresa. Si, por ejemplo, yo soy la única accionista, cuando yo abro mi empresa y emito capital para que me fondeen terceros,
estoy perdiendo mi control porque esos terceros, a cambio de ese dinero, van a tener acceso a acciones con derecho a voto. ¿Qué tan dispuesto estoy a eso? ¿Cuál es? ¿Quiero pagar un interés ahorita o en verdad no tengo ni siquiera para pagar un interés, con lo cual solamente tengo que hacerlo a través de capital? El otro tema es, ¿para qué quiero esos fondos? ¿Cuál es el rendimiento que tengo que pagar en función a la proyección financiera que voy a generar para este proyecto? Y ese proyecto, ¿cuánto me va a redituar? Entonces, hay un análisis de diversos factores que tienen que ser considerados y eso es lo que se tiene que llevar en este punto, ¿no? Entonces, hay temas de plazo, rendimiento, prioridad, ¿no? que hay que considerar siempre. Okay. Entonces, acá, fuentes de fondeo, súper importante tener claras esas respuestas. ¿Quién asume mayores riesgos? ¿El que aporta capital o el que presta deuda propiamente a una empresa? ¿No? Y acá, nuevamente, y de repente les puede sonar como, oye, es lo mismo que ya me dijiste, pero acá también va a depender mucho de cómo veamos el riesgo y desde qué perspectiva lo veamos. Tradicionalmente, creo yo, que quien asume siempre mayor riesgo es la persona que aporta capital a una empresa, el accionista. ¿Por qué? Porque el accionista no es nada más y nada menos que un acreedor subordinado de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cuando a la empresa le va mal y está en un escenario de insolvencia, a los accionistas se les paga al final de toda la cola. La empresa tiene que pagar a todo el mundo antes, tiene que pagar a sus acreedores financieros, a sus trabajadores, a la SUNAT, a todo el mundo, y solo si sobra dinero se le paga a los accionistas. No pasa eso cuando se trata de un banco o de un acreedor financiero, porque como he dicho, tienen una prioridad respecto de los accionistas. Entonces, ¿cuál es el rendimiento del accionista? Es el dividendo. ¿Cuál es el rendimiento de un financiador? Es el interés, las comisiones o lo que sea que yo te cobro por tener una línea disponible de crédito para ti. Esos son los rendimientos. ¿Qué pasa si no hay dividendos? El accionista no puede hacer nada más que sentarse y, bueno, esperar a cuando hayan dividendos. Ya distinto es el supuesto que no se hayan generado dividendos por un mal manejo interno. Bueno, esas son cuestiones aparte, pero asumiendo que la empresa ha sido bien manejada y que todo está bien y no se han generado dividendos, no se van a poder repartir dividendos. Y el accionista no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, ¿qué pasa si a un banco no le pagan? El banco va a tener 20 remedios distintos para cobrar esa deuda. No pasa lo mismo con un accionista. Entonces, pero, y a eso iba con que va a depender, ¿no? ¿Qué pasa? De repente el accionista, todo el rendimiento que puede recibir un acreedor en 5 años, lo recibió el accionista en 1 año de dividendos porque a la empresa le fue súper bien. Entonces, es una posición riesgosa, pero como todo, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Menos riesgo, menos rendimiento. Entonces, siempre hay que ver quién asume mayores riesgos y cuál es la consecuencia de ir por una u otra alternativa. ¿Ok? Acá, cuando justamente les hacía la introducción, hay 2 grandes mecanismos de financiamiento que seguramente ya lo han visto o lo van a ver a lo largo de las sesiones que tienen ustedes. Podemos hablar de la famosísima intermediación directa y de la intermediación indirecta. Cuando hablamos o cuando pensamos en el sistema financiero, estamos hablando de la intermediación indirecta. ¿Por qué? Porque como ven en la gráfica, los agentes superavitarios somos nosotros, ¿ok? Los ahorristas. Los ahorristas ponen plata en el banco y lo que hace el banco es prestar nuestra plata a las empresas, ¿ok? Obviamente los ahorristas están cubiertos por un fondo de seguro de depósitos, tienen un montón de protecciones, etcétera, pero a lo que quiero llegar es quien intermedia ese dinero es la entidad financiera, el banco, la caja, la entidad financiera, quien sea. No ocurre lo mismo en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, los agentes superavitarios seguimos siendo nosotros, asumiendo que somos inversionistas, que somos retail, inversionistas institucionales, que ahora vamos a ver qué son. Y los agentes deficitarios son las empresas que requieren el financiamiento. Entonces, acá, cuando yo voy al mercado de capitales, yo me relaciono directamente con el emisor. ¿Ok? O sea, la relación es directamente entre el emisor y el inversionista, a diferencia del sistema bancario que acabamos de decir, que es el banco en el medio de la relación de los superavitarios con los deficitarios. Por eso se les conoce como intermediación indirecta en el primer caso e intermediación directa.
va la segunda pregunta en el slide. ¿Ustedes por qué opción optarían? ¿Por qué modalidad de financiamiento optarían? ¿Por modalidad de financiamiento bancario o por una modalidad de financiamiento en el mercado de capitales? Ahí les pongo la consulta, la siguiente pregunta. Okay. No se olviden, es la plataforma Slido, y ahí les he pasado el código por el chat, y también Isabel se los ha pasado. Entonces, damos un minutito para que voten. Sistema bancario. Ok, esperamos uno más. Ya, perfecto. A ver, para seguir avanzando. Muchas gracias a todos los que respondieron. La mayoría, el 70% en realidad, votó porque sería la mejor opción el sistema bancario. Nuevamente, acá no hay una respuesta correcta y sería interesante, pero creo que por temas de tiempo igual vamos avanzando, pero les digo los puntitos a considerar en una u otra alternativa. Optar por una u otra alternativa nuevamente involucra el análisis de diversos factores. ¿Okay? Por ejemplo, en muchos casos el mercado de capitales es más barato que el sistema bancario. ¿Okay? El mercado de capitales te puede dar acceso a una mayor cantidad de fondos. Pues tú puedes emitir valores por montos que tal vez no te pueden prestar las entidades financieras por límites regulatorios. Acuérdense que las inversiones de los bancos y de las entidades financieras son muy reguladas por la SBS, y no es que puedan prestar toda la plata del mundo a todo el mundo, sino que tienen ciertos límites para hacer eso. Hay un tema de plazo, ¿no? ¿Cuánto me demora estructurar una operación de financiamiento con un banco versus estructurar una operación en el mercado de capitales? ¿Qué tan urgido? Y era algo que, por ejemplo, comentaba Carmen en la evaluación anterior, ¿qué tanto o con qué tanta urgencia necesito el capital? Si lo necesito para mañana, probablemente salir al mercado de capitales no sea una opción real o viable, porque no lo voy a tener. Y hay un quinto tema, que es un tema reputacional, ¿no? Muchas de las empresas a veces salen al mercado de capitales por un tema reputacional, porque es un tema de imagen, de gobierno corporativo, de buenas prácticas de la empresa que esté listada, porque tienen que cumplir con una serie de requerimientos que no todas las empresas tienen, ¿no? Entonces tienen un poco que ordenarse como empresa para salir al mercado y ofrecer sus valores. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a la primera parte, que son los contratos de financiamiento, y acá vemos el contrato de préstamo. El contrato de préstamo es el contrato de mutuo regulado en el Código Civil. Básicamente, el objeto es, te doy un crédito y a cambio de ese crédito yo voy a recibir un rendimiento. ¿Okay? Ese rendimiento puede ser fijo, puede ser variable, lo que pacte, ¿no? Hay un compromiso del banco de financiarte sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. ¿Okay? Estructuralmente, un contrato de préstamo se ve, y seguramente están familiarizados, se ve como objeto, una sección específica de las tasas de interés, luego tienes una sección de las condiciones precedentes que le llaman, que ahora las vamos a ver, una parte de covenants, que son las obligaciones, usualmente son obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y obligaciones financieras. ¿Okay? Ese tercer punto, obligaciones financieras, no siempre es exigido por todos los bancos a todas las empresas. ¿Okay? ¿Para qué me sirven las obligaciones financieras? Básicamente me sirven para medir cierto comportamiento financiero de la empresa. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento. ¿Cuán endeudada está mi empresa? Entonces, me permite a mí, a través de estas fórmulas específicas que tengo, y que voy a coger numeritos de los estados financieros, me permite a mí medir cómo está la salud financiera de la empresa. Hay una parte de Reps and Warranties, que son las declaraciones y garantías,
y finalmente tienen los eventos de incumplimiento. Vamos a desarrollar brevemente las secciones que son más importantes. Las condiciones precedentes, por ejemplo. Usualmente hay dos momentos en un financiamiento, ¿no? Hay el momento de cierre, que le llaman, que es el momento en el que se firman los contratos, y luego tienes la fecha de desembolso, que es cuando desembolsan efectivamente el dinero. Lo tradicional es que estas dos fechas se mantengan siempre de forma separada. Sin embargo, sujeto a la estructura, porque toda estructura siempre es posible, sujeto a la estructura, en una misma fecha puede ocurrir el cierre y el desembolso, ¿ok? ¿Hay condiciones precedentes para cada uno de estos puntos? Sí, las hay. ¿Qué son las condiciones precedentes? Son los eventos que tienen que ocurrir para que el contrato pueda ser firmado y los eventos que tienen que ocurrir para que el banco pueda desembolsar el dinero a la cuenta de la empresa. Típicas condiciones precedentes básicamente son de orden formal. Para el caso de la firma, es básicamente que se hayan otorgado los poderes, que se hayan firmado las minutas y las escrituras públicas, que no haya ocurrido un desastre en el mundo y cosas muy básicas. Y en el caso del desembolso, ya me piden condiciones un poquito más específicas. Cuando hay garantías involucradas, por ejemplo, me pueden pedir que se hayan presentado a registros públicos las escrituras o los documentos para poder inscribir las garantías ante registros públicos. ¿Okay? Luego tenemos esta sección muy importante de las declaraciones y garantías, que básicamente, y me imagino que ahora lo van a ver de repente cuando vean operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, que es esta estructura que yo les he comentado, y esta cláusula en particular, declaraciones y garantías, la van a ver en todos los contratos financieros. Todos los contratos tienen esta cláusula, ¿ya? Pero la perspectiva o la importancia de esta cláusula, dependiendo del tipo de operación financiera de la que se trate, va a tener mayor o menor relevancia. Y les ponía el caso de M&A, porque en M&A, dar mal una declaración tiene una consecuencia tan importante que implica obligaciones de indemnidad, temas de asunción de responsabilidades, etcétera, etcétera. Aquí también hay consecuencias. Si las declaraciones son falsas o no son correctas en los aspectos materiales, eso puede gatillar un evento de incumplimiento y por ende la aplicación de ciertos remedios que ahora les voy a comentar. Son conocidas como los reps and warranties, y básicamente, ¿para qué sirve esto? Porque el banco o quien te presta el dinero necesita saber ciertas cosas básicas de la empresa a efectos de, sobre esa base, prestarte el dinero. Es decir, la empresa me declara que está bien constituida, que no tiene otras deudas, que no tiene mayores garantías, que no han iniciado contra ella un procedimiento concursal. Entonces, toda esa serie de garantías y declaraciones que hace la empresa, el banco las considera, sin perjuicio de que los bancos hacen procesos de due diligence de las empresas, el banco las considera a efectos de tomar una decisión de si le presta o no le presta. Así de importantes son. ¿Ok? Y vamos a la última pregunta en el slide. Uy, vamos a soplar. Vamos a ver aquí. La última pregunta: ¿cuáles son las obligaciones que, por ejemplo, ustedes pactarían, ustedes asumiendo que tienen la posición de un banco en un contrato de préstamo, qué obligaciones le exigirían a su deudor? Pueden poner una palabra, 2 palabras, las que consideren. Estamos en el slide, en la última pregunta: ¿qué tipo de obligaciones se podrían pactar? Si ustedes fueran un banco y están otorgando un financiamiento a una empresa, imagínense, están otorgándole un financiamiento a Luz del Sur. ¿Qué obligaciones quisieran pactar en ese contrato? ¿Ninguna? ¿Sin obligaciones? Ok. Dar en garantía, sí. Dependiendo de la estructura de financiamiento y dependiendo del análisis crediticio, perfil comercial, perfil de riesgo de la empresa, te pueden pedir garantías determinadas de un bien.
o te pueden prohibir que constituyas nuevas garantías a favor de terceros, eso también. Importantísimo, pagar las cuotas. Esa es la obligación número 1. Tienes que pagar, tienes que pagarme. Pago de intereses, claro que sí. Cartas fianzas, sí. Cartas fianzas son, básicamente también las consideramos dentro del marco de las garantías, pero sí es una garantía líquida, ¿no? Que a los bancos les gusta mucho, pero a las empresas no les gusta darla. Constituir un fiador, correcto. Eso depende mucho de la parte de estructura del perfil de riesgo, ¿no? O sea, a ese tipo de, cuando el perfil de riesgo de repente es muy riesgoso o el monto que está pidiendo la entidad es muy alta, es donde los bancos empiezan a estructurar financiamientos con garantías. Si no, no en todos los financiamientos se requiere garantías, porque de repente el perfil de la empresa es tan bueno que en verdad con sus flujos y con las proyecciones que tiene el banco es suficiente para que puedan sentirse cómodos en el repago de la deuda. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a los que han contestado y bueno, efectivamente esas son las obligaciones que usualmente se pactan. Ahí vamos a ver pagar, constituir garantías, brindar información a la gente, vamos a ver quién es el agente, cumplir las normas, informar sobre litigios, llevar información contable, utilizar el crédito para las cosas que me ha dicho que lo va a utilizar. Eso es algo súper importante. Y aun cuando el dinero es fungible, yo tengo que estar en la capacidad de ver que el dinero lo vas a utilizar para lo que me estás diciendo. Y por ejemplo, hay muchas estructuras de financiamiento en donde directamente el banco ya ni siquiera le desembolsa al cliente, sino imagínense, en un financiamiento inmobiliario, cuando yo estoy utilizando la línea de crédito para comprar un terreno, lo que hace el banco es, oye, dame la cuenta del vendedor y una vez que cerremos el financiamiento tú me tienes que enviar una instrucción a mí para pagarle directamente al vendedor del terreno. Entonces, así el banco se asegura que efectivamente los fondos que te está dando los estás destinando a los usos que tú le has dicho que los vas a destinar, ¿no? Hay limitaciones también, ahí ponían dar garantías, pero también hay una limitación en contra, te prohíbo otorgar garantías para garantizar tus obligaciones o para garantizar obligaciones de terceros. ¿Por qué? Porque eso disminuye el patrimonio del banco ante una situación de ejecución. Entonces, si todos sus activos están garantizados y están grabados a favor de terceros, si es que por A o B lo que yo tengo el día de hoy no me alcanza y quiero irme contra tus bienes, no voy a poder porque ya no tengo bienes que coger. Entonces, por eso es que se incluyen ese tipo de limitaciones, te limitan la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, eventos de incumplimiento. Esta es la sección más terrorífica de todas. No es terrorífica, pero es una sección súper importante del contrato porque básicamente es lo que va a gatillar que si la empresa cae en alguno de estos supuestos, el crédito sea acelerado. ¿Qué significa que te aceleren un crédito? Que si yo, por ejemplo, pacté un crédito con el banco a 5 años y en el mes 4 caigo en un evento de incumplimiento, el banco acelera todo y me puede cobrar en el mes 4 todo el monto del préstamo. ¿Okay? Y yo se lo voy a tener que pagar. ¿De dónde consigo la plata? Ese es otro rollo. Pero acelerar es, en ese momento la deuda se vuelve exigible. Y por ende, a partir del día siguiente en el que yo te acelero, empiezan a devengarse intereses moratorios. ¿Okay? Esas son las principales consecuencias de esto, ¿no? Acá un tip, si quieren tomarlo en cuenta, porque creo que con el paso de los años y en base a nuestra experiencia, sigue habiendo cierta discordancia. Siempre tengan cuidado en la parte ya de estrategia contractual o técnica contractual, que exista un match entre lo que existe en la sección o en la cláusula de obligaciones con lo que tienen en eventos de incumplimiento. Es decir, el incumplimiento de las obligaciones debería generar un evento de incumplimiento en todos los escenarios, porque si no tiene un castigo o no tiene una consecuencia o una sanción, no tiene sentido que yo pacte una obligación. ¿Okay? Entonces, acá van a haber dos posturas siempre dependiendo de qué lado estén negociando. Por el lado de los bancos, lo que va a poner el banco, para que no se le escape nada, ninguna obligación, va a poner una cláusula típica que dice, la última usualmente, es el cajón desastre que le llaman.
Se considerará también un evento de incumplimiento cualquier incumplimiento de cualquier obligación bajo los documentos del financiamiento. Entonces el banco se cubre, y así por ahí se les olvidó algo, cualquier cosita, ellos pueden gatillar un evento de incumplimiento. ¿Qué va a pasar por el lado de la empresa? La empresa va a decir, no quiero eso, quiero una cláusula específica, quiero que me digas caso por caso cuál es un evento de incumplimiento. ¿Por qué? Porque si hay una obligación, imagínense una obligación menor, de mandarme un reporte cada 3 meses, etcétera, etcétera, que no es una obligación material, y yo por AOE se me pasa, la persona que tenía que mandarla no estaba, le dio COVID o lo que sea, incumplo, en teoría el banco podría gatillar un evento de incumplimiento. Entonces, esa incertidumbre para las empresas es algo que siempre pelean en las negociaciones. Entonces, hay que ver, uno, hay que hacer este match de eventos de incumplimiento con covenants, y dos, siempre hay que ver de qué lado estamos. Cuando vamos por el lado del banco, cuando somos asesores del banco, obviamente queremos la mayor generalidad posible, pero cuando vamos por el lado de la empresa, queremos que eso sea lo más acotado posible para que la empresa tenga cierta predictibilidad de lo que va a pasar. Ok, y dentro de este mundo de financiamientos hay un tipo de contratos que creo que son los más utilizados, tal vez, actualmente, que se llaman los contratos de financiamiento sindicados. ¿Qué son? Básicamente es el otorgamiento de una facilidad crediticia por varios prestamistas a favor de un prestatario o de varios prestatarios. ¿Okay? ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué me quiere prestar el BCP, el BBVA y el Interbank? Todos le prestan a, imagínense, no sé, a Alicorp, ¿no? ¿Por qué 3 bancos prestándole? Porque no solamente le puede prestar el BCP. Básicamente por 3 razones. Uno, porque de repente los montos son tan altos que un solo banco no le puede prestar. Acuérdense que comentábamos hace un rato que las inversiones de los bancos son reguladas, y por ende existen límites regulatorios impuestos por la SBS que son aplicables a los bancos, que no pueden ser pasados. Estos límites incluyen, por ejemplo, yo no puedo prestarle más me voy a inventar un porcentaje, del 10% del patrimonio efectivo del banco a una sola empresa o al grupo económico de esas empresas. Entonces, tal vez si esta empresa me está pidiendo este monto, yo supero ese límite. ¿Ok? Entonces, no puedo prestarlo por un tema de límites regulatorios. 2, por un tema de monto. Tal vez es un monto tan alto que el banco, aun cuando pudiera hacerlo, no quiere arriesgar tanto dinero en una sola empresa. Entonces, busca otros bancos amigos para que puedan participar en la operación. Número 3, es un tema de plazo también, ¿no? O sea, de repente es tan maduro, estamos hablando de 10 años, etcétera, etcétera, y el banco quiere acceder a ese tipo de financiamiento porque le parece un proyecto interesante, le parece un proyecto bonito, ¿no? Entonces, esas son las razones o las ventajas por las que existen esas estructuras de préstamos sindicados. Ahora, ¿qué características tienen? Y acá es bien interesante, ¿no? Son obligaciones mancomunadas y no solidarias. ¿Qué significa eso? Tenemos el ejemplo de los 3 bancos que les decía, BCP, BBVA, Interbank. Los 3 prestándole a Alicorp, ¿ok? Entre los 3 se obligan a prestarle $90 millones, cada uno 30, 30, 30, perfecto. ¿Qué pasa si es que mañana el BCP dice, no, sabes que ya, no, el día del desembolso, no quiero prestarle 30 millones, no le va a prestar? Entonces se queda Interbank y se queda BBVA pagando 60 millones. La empresa no le puede exigir a BBVA o a Interbank que paguen los 30 millones del BCP, en ningún caso, porque no son responsables solidarios, son responsables mancomunados, es decir, cada uno vela y responde por su porcentaje de participación en el crédito. ¿Okay? Si alguien se cae, y bueno, la empresa iniciará las acciones contra ese prestamista en particular, pero no puede exigirle a los demás. Hay estructuras, y las hemos visto, sí, donde han hecho de tal forma, o sea, han planteado de tal forma la estructura que han establecido una solidaridad entre los bancos, ¿no? En la práctica, yo nunca he visto que el día del desembolso se caiga uno de los bancos. Lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, empiezan 2, 3 bancos y terminan 4. O empiezan 4 y terminan 2. Eso sí puede pasar en todo el proceso de negociación. Pero una vez que se firma el contrato y para el desembolso que se caiga uno, en mi experiencia no lo he visto. El tema de los montos, ¿no? Montos involucrados.
hay proyectos, y les pongo un claro ejemplo, el Metro de Lima, la línea 2, por ejemplo, es un proyecto cuya inversión es más de 5.000 millones de dólares. Es un monto gigante. Esta concesión, este proyecto tiene diversas estructuras de financiamiento, o sea, tiene todas las que se pueden imaginar que están en el proyecto. Una de ellas, y una de las primeras que se utilizó, fue la de un crédito sindicado. Y el crédito sindicado participaron 18 entidades financieras. Se pueden imaginar la cantidad de plata para que ingresen 18 entidades financieras en este proyecto. El tercer tema es la participación de un agente de garantías. Evidentemente, como saben, si tenemos a 3 bancos, necesitan a un interlocutor, alguien que sea el nexo entre el deudor y los bancos, porque el deudor, si quiere pedir un waiver, si quiere pedir una extensión, si quiere pedir algo, no va a ir con cada uno de los bancos, va con el agente, y la función del agente es, se voltea y les comunica a los 3 bancos. Bancos, hay que hacer esto, bancos, hay que tomar esta decisión, bancos, hay que pronunciarnos sobre estos, y de acuerdo a los mecanismos que se pacten en el contrato, se van a adoptar las acciones que correspondan. Entonces, en este tipo de estructuras, entra a tallar la figura del denominado agente administrativo. Usualmente es uno de los bancos que participa en el financiamiento a través de sus otras áreas. El plazo, nuevamente, como dijimos, son operaciones usualmente de largo aliento, ¿no? Pluralidad de desembolso es lo mismo. Usualmente, y acá va a depender mucho de la necesidad de financiamiento de las empresas, usualmente el financiamiento se desembolsa una sola vez, pero si hay varios desembolsos, está sujeto a un periodo de disponibilidad. ¿Qué es el periodo de disponibilidad? Es el plazo que me da el banco para que yo utilice el dinero que le estoy prestando. Usualmente es un plazo que va entre 1 y 2 años. ¿Okay? ¿Por qué son plazos relativamente cortos? Porque tener un periodo de disponibilidad implica que el banco tenga reservada esa plata para mí, o sea, para mi empresa. ¿No? Entonces, eso quiere decir que yo no puedo utilizar esa plata para dársela a alguien más, y entonces estoy perdiendo los intereses que me puede generar ese dinero si es que yo se lo hubiera prestado a otra persona. Por eso es que los plazos son cortos, pero obviamente, como todo en esta vida, todo cuesta. Los bancos cobran una tasa que le llaman, una comisión que le llaman comisión de disponibilidad, justamente por el hecho de tener retenido o parado ese dinero por el plazo de la disponibilidad propiamente. La tasa usualmente es variable, y usualmente antes era el LIBOR. Les digo usualmente porque, como seguramente saben, el LIBOR va a desaparecer en breve, y se está utilizando tasas alternativas, como la SOFR o cosas así. Entonces, son tasas que, al tener un componente en variable, ya hacen que la tasa en completo sea variable, ¿no? La existencia de una etapa previa, sí, hay una suerte de reunión o una suerte de intercambio de ideas en la parte de la estructuración de los bancos, quién va a asumir el rol del banco líder, quién es el que va a negociar, porque en el ejemplo que les ponía antes, por ejemplo, que eran 18 bancos, no quiere decir que el Metro de Lima estaba negociando con 18 bancos, negociaba con 2 o 3, pero tenías 18 bancos metiendo dinero. Entonces negocias con las entidades principales de los bancos, los que asumen las posiciones de líder, que son los que ponen los tickets más altos, que son tickets. En el mismo ejemplo que les ponía, ¿no? Tenemos 3 bancos, cada uno 30. Ese aporte, o ese compromiso de desembolso por 30 millones, se le llama en el argot financiero como ticket. Entonces, cuando escuchen esa palabrita de es un ticket de, es porque el banco está dispuesto a prestar hasta este monto. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso de estructuración? Es bastante, más o menos sencillo. Se suscribe un mandato de estructuración con el agente o con el banco líder, se consigue a los demás bancos, quienes van a dar su compromiso, y yo estoy dispuesto a prestar 10, yo estoy dispuesto a prestar 5, arman el pool de bancos, y en función a eso suscriben los documentos, se negocian los documentos del financiamiento, y se le desembolsa finalmente al cliente. Ok, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o seguimos avanzando.
Doctora, disculpe, bueno, al parecer todo queda claro, solo disculpe la interrupción, quería comentarle que las diapositivas no están rotando, se visualiza la Ay, diapositiva 10. Sí, sí, sí estoy ay, correcta. disculpa. ¿Ven ahora? Aún Voy no. a buscarlo. Yo estaba ahí en la 19. A ver, ¿lo pueden ver ahora? Sí, 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 doctora, está en la diapositiva que es el mercado de valores. Ya, perfecto. Ok. Comentarle que quedan 10 minutos para que Sí, se sí, sí, cumpla sí. el tiempo establecido. No, no te preocupes. Voy a tratar de correr lo más que se pueda. Creo que esta parte es un poco más sencilla. La otra parte que les mencionaba de estructuras de financiamiento usualmente está en la parte de mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Es un mecanismo en el que concurren personas naturales y personas jurídicas para ofrecer valores y que obtengan una ganancia. ¿Ok? Los valores están definidos por norma y son los denominados valores mobiliarios, que deben cumplir con ciertas características específicas. Las características principales son que sean emitidos de forma masiva, que tengan un contenido crediticio y que sean libremente transferibles. Si cumple con eso, lo que sea que emitas, así le llames bolitas, palitos, lo que sea que tú emitas, va a calificar como un valor financiero y por ende va a estar sujeta a esas obligaciones. Tradicionalmente, cuando pensamos en el mercado de valores, pensamos en ofertas públicas, pero vamos a ver que no solamente pueden darse ofertas públicas, sino también ofertas privadas. Una oferta pública es una invitación adecuadamente difundida que los emisores hacen al público en general o a un segmento del público para colocar determinado tipo de valores. ¿Okay? Eso es. Y es básicamente, en alguna oportunidad van a poder ver avisos de oferta donde sale, por ejemplo, ¿no? Cineplanet está emitiendo bonos, Cineplanet está emitiendo instrumentos de corto plazo. ¿Qué es un bono? Un bono no es nada más y nada menos que un instrumento que representa deuda. Entonces, cuando yo, Miluska Gutiérrez, lo compro, por ejemplo, yo tengo un porcentaje de la deuda de Cineplanet. Entonces Cineplanet me tiene que pagar intereses por ese bono. Luego yo ese bono lo puedo vender, vender y me dan dinero por esa venta, etcétera, etcétera. Lo puedo tradear en el mercado de capitales. ¿Okay? De eso se trata básicamente la emisión de valores. Ahora, como les decía, hay ofertas públicas, pero también hay ofertas privadas. ¿Okay? Una oferta privada, por norma, y aunque les parezca un poco risorio, es todo lo que no es una oferta pública. Esa es la definición de la norma. ¿Okay? Entonces, usualmente lo que gatilla si una oferta es pública o privada es el hecho de que esté dirigida al público en general. Público en general, entiéndase, todos nosotros, los simples mortales. ¿Ok? Las ofertas privadas, por el contrario, están dirigidas usualmente a inversionistas institucionales. ¿Quiénes son los inversionistas institucionales? Son entidades financieras, son fondos de inversión, o son incluso personas naturales con un patrimonio de inversión tan alto que puede deducir que tienen o que cuentan con un expertise específico que les permite conocer todos los riesgos de participar en el mercado de capitales. Como hemos dicho, en el mercado de capitales hay una intermediación directa, o sea, es la persona actuando directamente con el emisor, comprándole bonos a un emisor, y entonces lo que busca la norma es que la información sea adecuadamente difundida para que una persona común y corriente esté en la capacidad de tomar una decisión de inversión. ¿Ok? ¿Por qué optar por una oferta pública y no por una oferta privada? ¿No? En una oferta privada podrías decir, oye, no tienes que registrar tu oferta ante la SMB, es más barata, es más flexible, puedes negociar más cosas, es más rápida, ¿no? Pero por el otro lado, hay empresas que quieren salir al mercado por oferta pública porque tienen un tema de riesgo reputacional que quieren cuidar, quieren fortalecer temas de gobierno corporativo, quieren que sus acciones tengan una cotización, quieren que sus valores sean conocidos, porque eventualmente quieren listar, un poco lo que hablábamos al inicio de la clase, de estos distintos estadios de financiamiento. Entonces, hay diversas razones por optar en un caso o por optar por uno u otro caso, pero en ambas situaciones hay que determinar qué es lo que está buscando la empresa y qué es lo que quiere lograr a corto y largo plazo. ¿Okay?
¿Qué tipos de valores se pueden emitir? Básicamente dos grandes tipos. Los valores representativos de capital, que es lo que les decía esto, emito acciones al público en general. Las personas me compran las acciones y por ende se convierten en accionistas de mi empresa. Y puedo emitir instrumentos de deuda a corto plazo, a largo plazo. A largo plazo son los bonos, por ejemplo, bonos subordinados, bonos corporativos, bonos de arrendamiento financiero, hay miles de tipos de bonos. Y a corto plazo son los certificados de depósitos negociables, los instrumentos de corto plazo propiamente, ¿no? ¿Cómo es un proceso de oferta pública? Básicamente tenemos esas tres etapas. Hay una parte de estructuración donde interviene una entidad estructuradora que básicamente lo que hace es una suerte de asesor financiero para la empresa y le dice, a ver, considerando tu perfil de riesgo, viendo tus estados financieros, hablando con clasificadoras de riesgo, yo creo que tú tienes que emitir instrumentos de corto plazo. ¿Ok? Y tienes que emitir hasta por, no sé, 20 millones de soles. ¿Ok? Y ya está. Entonces, es la que lo asesora financieramente para que puedan realizar la oferta. Luego viene la fase de inscripción, que es la fase con el regulador del mercado de capitales, que como saben es la SMB. Como les decía, al ser una oferta pública, lo que busca el regulador es que la información mínima esté puesta a disposición de los inversionistas para que los inversionistas adopten una decisión informada de inversión. ¿Ok? Entonces oye, tú tienes que revelarle a los inversionistas su información financiera, tienes que revelarle tu objeto social, tienes que revelarle tus operaciones, tienes que revelarle riesgos. Hay una serie de obligaciones de reporte que establece el regulador y que te pide para registrar una oferta porque quiere asegurarse que este principio de transparencia en el mercado se cumple. Y finalmente está la parte de la colocación, que es cuando salgo a vender los valores. Lo publico en un aviso de oferta y ya está. Y bueno, hay plazos ahí establecidos, ¿no? En una oferta privada, el proceso es muy similar, tienes una parte de estructuración, no tienes una parte de registro, porque no se registra en la SMB, pero tienes un proceso de negociación de los documentos, ¿ok? Y luego tienes propiamente la colocación de los valores. Acá quienes intervienen, si se dan cuenta, tienen las mismas partes en ambos escenarios, salvo que en el caso de la oferta pública los inversionistas pueden ser también retail, y en la oferta pública existe la figura del regulador, lo que no existe evidentemente en una oferta privada. ¿Cuál es el rol del regulador? Supervisa evidentemente, pero su rol principal es velar por la protección de los inversionistas. Pero velar no en un sentido proteccionista, si le quieren llamar así, sino es, yo garantizo que a ti te hayan dado la información. Si tú compraste este valor y mañana más tarde la empresa entra en una situación de insolvencia, a mí no me vengas a reclamar, porque yo por lo que velo es que te den a ti toda la información. ¿Te dieron la información financiera? Sí. ¿Sabías que la empresa estaba mal? Sí. Entonces no hay nada que reclamar. ¿Ok? Entonces hay muchas quejas que se dan con el regulador, oye, no me han pagado, ahí no tiene nada que hacer la SMB. Si no hay un pago, si hay un incumplimiento, se tendrán que seguir las acciones legales que establezcan los documentos de la oferta propiamente. ¿Ok? Los documentos a presentar son los que ya hemos venido conversando: acuerdos societarios, clasificaciones, información financiera, contrato marco, prospecto marco, aviso, etcétera, etcétera. Y acá pueden ver, por ejemplo, unos modelos, ¿no? El prospecto marco es el documento probablemente más importante para los inversionistas porque consolida toda la información de la empresa que va a emitir. Por ejemplo, acá era Bosques Amazónicos, que es una empresa recientemente listada, y acá encuentras toda la información de esta empresa, ¿no? Cuándo se constituyó, quiénes son sus accionistas, cuál es su situación financiera, cuáles son los riesgos de la empresa, dónde están los ingresos de la empresa. Lo mismo con Cineplanet, ¿no? Cineplanet, un caso bien interesante porque tenía bonos en el mercado, y como saben, cuando empezó la pandemia, evidentemente esos bonos dejaron de pagarse porque no habían ingresos, la empresa no estaba generando ingresos, y así como ese caso, hubo varios otros en donde lo que se tenía que hacer es juntar a todos los bonistas y pedirles extensiones de plazo, pedirles que renegociar ciertos términos y demás, ¿no? Acá, por ejemplo, esos son los avisos, los modelos que les decía antes, para que vean esta información muy, muy básica. Tipos de oferta, hay diversos tipos de oferta.
Y antes de terminar, igual esa diapositiva se las voy a mandar, sí me gustaría tocar ese tema de acá, ¿no? El último tema para ya cerrar la presentación y que no me puedan, y que podamos terminar a tiempo. Las titulizaciones. Justo hace rato Marco Antonio hablaba de los fideicomisos, que seguramente ya están súper familiarizados. Hay un mecanismo que está siendo muy utilizado recientemente, que son las titulizaciones de valores. ¿Qué es una titulización? De igual forma a una estructura de fideicomiso, una titulización tienes prácticamente lo mismo. Tienes un originador, que equivalente sería el fideicomitente en un fideicomiso, tienes un fiduciario, que es una sociedad titulizadora, no es la fiduciaria, tienes un patrimonio fideicometido, y luego la diferencia es que acá quien emite los valores de deuda es el patrimonio fideicometido, y luego tienes los inversionistas, que son los que compran ese título de deuda. Entonces, ¿qué hace el originador? El originador saca de su balance, de su estado financiero, un paquete de activos, ya sea cuentas por cobrar, ya sea activos propiamente inmuebles, lo que sea, los saca y los aporta a este patrimonio fideicometido. A cambio de eso, evidentemente recibe una retribución. ¿De dónde saca esa retribución? La saca de los bonistas. ¿Por qué? Aporta los bienes al patrimonio fideicometido, se constituye el patrimonio fideicometido, y el patrimonio emite valores. Esos valores son comprados por los inversionistas, y los inversionistas le pagan un dinero al patrimonio. El patrimonio, ese dinero, lo desembolsa al originador, que es quien le ha aportado los bienes. Y luego, con cargo a esos activos, los bonos que ya emitieron se van pagando. ¿Okay? Entonces, esa es una estructura interesante que tal vez, y creo que tal vez ha sido relegada por muchos años, pero que en estos últimos 2 años la estamos viendo con mayor frecuencia, sobre todo para empresas que están recién empezando en el mercado, que están en operaciones. ¿Por qué? Porque sacas sacas el riesgo de la empresa, es decir, solamente contribuye un activo y con cargo a ese activo emite. Esta empresa puede no estar bien financieramente, pero tiene un activo súper interesante, súper rentable. Entonces, ¿qué hago? Lo saco de su balance, lo aporto a ese patrimonio y con cargo a ese activo emito, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía que hay esta diferencia de riesgo? Porque en realidad cuando yo compro un bono titulizado, así es como lo van a identificar en la página web de la SMB o en general en las noticias, cuando yo compro un bono titulizado, yo no estoy mirando la empresa que aportó el valor, yo estoy mirando el activo que está detrás del patrimonio fideicometido. ¿Van a haber supuestos? Sí, y van a haber estructuras donde voy a tener que mirar a la empresa porque hay obligaciones que tiene que cumplir la empresa, pero lo usual y la idea de este mecanismo es que no se mire a la empresa, que yo solamente me fije en el activo. ¿Ok? Entonces, acá un ejemplo muy, muy básico y que varios centros comerciales, por ejemplo, lo han utilizado, es el de Megaplaza. Megaplaza tiene una estructura de titulización detrás, en donde lo que aportó Megaplaza es cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque, como saben, esos centros comerciales alquilan tiendas, alquilan stands y lo que sea, entonces reciben un flujo permanente de sus arrendatarios, ¿no? Entonces, ese flujo es el que sacaron sus cuentas por cobrar, y con cargo a esos flujos es que los bonistas reciben sus pagos periódicos, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos y quedo muy atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Y bueno, efectivamente hay una pregunta, pero ¿le parece por cuestiones de tiempo se la podemos transmitir de manera interna para que la pueda absorber con mayor tranquilidad, si le parece? Sí, no hay Y ningún problema. muchas gracias, doctora. Y bueno, de parte del equipo de Biloyer queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que siga teniendo una muy buena semana. Perfecto, muchísimas gracias. Conversamos y gracias a todos por quedarse unos minutillos más. Gracias, cuídense. Usted